y dijo, «La necesitará esta noche». No tuve tiempo de hacer ninguna pregunta. Simplemente desapareció. Guardé la caja en mi bolsa y regresé a casa. Cuando finalmente la abrí, grité de horror. Pero antes de continuar, no olviden seguir el desarrollo de esta historia. A veces parece que al compartir estas cosas se vuelve un poco más fácil respirar. Y si esta historia les toca el corazón, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo, darle like a este video y decirme en los comentarios desde dónde nos están viendo. El café olía a canela y granos recién tostados. Ya había aprendido a amar ese aroma. Era casi como un ritual. Por la ventana se veía un otoño típico aquí en Guanajuato. El cielo gris, el asfalto húmedo, las hojas amarillas en el suelo y pocos autos pasando por la carretera estatal. El mundo parecía haberse ralentizado, dando una tregua. Miguel y Sofía estaban sentados frente a mí. Sus voces se perdían en el ruido de los platos y las conversaciones del lugar. «Papá, realmente deberías pensar en vender el rancho», dijo Miguel, removiendo mecánicamente su café con leche. Su reloj era como siempre impecable. «Es demasiado terreno para una persona sola». Hice una sonrisa forzada. Durante el último año me había convertido en maestro en la materia. «Todavía me las arreglo, mijo». Miguel se agitó en su silla y desvió la mirada. A sus 42 años había heredado de su padre los hombros anchos, pero la firmeza de carácter, eso no había llegado. «Papá», comenzó Sofía, «Miguel solo quiere decir que estamos preocupados. Está la casa, los campos, el bosque. Es pesado cargar todo eso solo». «Rodrigo y yo lo llevamos durante 37 años», respondí suavemente. «Creo que puedo aguantar un poco más». La conversación murió de golpe. Siempre era así cuando mencionaba a Rodrigo, mi hijo que hace casi un año fue considerado muerto. Casi, porque la tumba que enterramos estaba vacía. Su camioneta fue encontrada el otoño pasado, hundida en el cenote Los Garzos. Sacaron el vehículo del agua. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, pero el cuerpo no estaba ahí. Durante 3 semanas rastrearon el cenote, pero luego se rindieron. «La corriente es fuerte», decían los policías. «Pasa, a veces el cuerpo no se encuentra». Y yo tuve que quedarme ahí, frente a un ataúd vacío en el cementerio de la colina Las Bugambalias, fingiendo despedirme. «Mejor pidamos la cuenta», dijo Sofía bruscamente, levantándose. Siempre hacía eso cuando el tema se ponía incómodo. «Miguel, vámonos». Los vi caminar hasta la caja, inclinados uno hacia el otro, susurrando. Últimamente hacían mucho eso. Hablar de mí pensando que no escuchaba. A mis 68 años descubrí que ser viudo es como ser un jarrón de cristal. Te ponen en el estante, te quitan el polvo, te palmean el hombro y esperan todo el tiempo a que te rompas. Iba a sacar mi cartera cuando la vi. La mujer apareció al lado de mi mesa, tan de repente que me sobresalté y golpeé el vaso de agua. El agua salpicó sobre la mesa. Debía tener unos 55 años. El cabello canoso estaba recogido en un chongo apretado. El rostro era severo y los ojos parecían ver a través de mí. Llevaba un abrigo oscuro, a pesar del día relativamente cálido para la temporada, y solo sostenía en las manos una pequeña caja azul. «Señor Héctor Ramírez», dijo. No preguntó, afirmó. «Sí», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Colocó cuidadosamente la caja sobre la mesa entre nosotros dos. Noté que sus dedos temblaban ligeramente. «La necesitará esta noche». «Perdone, pero no entiendo». A las 11:15 de la noche, su voz era casi un susurro, presionado y asustado. «Cuando suene conteste. Y señor Héctor, no confíe en nadie». Abrí la boca para preguntar cualquier cosa. ¿Quién era ella? ¿Cómo me conocía? ¿Qué significaba todo esto? Pero la mujer ya había dado la vuelta y caminaba a grandes pasos hacia la salida. Me levanté, pero ella literalmente se disolvió en el flujo de personas en la banqueta, como si nunca hubiera existido.
La caja azul quedó ahí sobre la mesa, pareciendo inofensiva, pero solo con verla sentí escalofríos en la espalda. Miré hacia el mostrador. Miguel y Sofía todavía estaban ahí. Sofía le mostraba algo en su celular a la mesera que contaba el cambio. Nadie había notado nada. Mi mano parecía tener su propia voluntad. Agarré la caja rápidamente, la enterré en el fondo de mi bolsa, la cubrí con un pañuelo y mi cartera. En ese mismo instante se voltearon. «Papá, ¿nos vamos?», preguntó Miguel. «Sí», respondí. Mi voz salió extrañamente firme. «Vámonos». Recuerdo el camino de regreso como si estuviera en trance. Discutían sobre los precios de bienes raíces, nuevos fraccionamientos cerrados, lo cómodo que sería vivir el retiro en la ciudad. Pero en mi cabeza solo giraba la caja azul, como si quemara un agujero en mi bolsa de cuero. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía mi apellido? ¿Qué podía haberme traído que necesitaría esta noche? Me dejaron al inicio del camino de tierra que lleva a nuestra casa, como siempre. Rechazaron cortésmente la invitación para un café. Vi su Audi negro alejarse, las luces traseras desapareciendo en el crepúsculo, y solo entonces me permití respirar profundamente. La casa estaba ahí enfrente, conocida hasta el alma. 2 pisos claros con las contraventanas verdes que Rodrigo y yo pintamos juntos hace apenas 5 años. A la izquierda, el viejo granero antes rojo, ahora descolorido, y más allá nuestras 7 hectáreas, los pastizales, el pedazo de bosque, el valle con el arroyo. Había amado mucho este lugar. Ahora me sorprendía a menudo pensando que vivía en un mausoleo. Al entrar a la casa, lo primero que hice fue cerrar con llave la puerta. Antes de la desaparición de mi hijo rara vez lo hacía. Pero después de esa historia del cenote, muchas cosas cambiaron. Fui directo a la cocina. Puse mi bolsa sobre la mesa de encino y saqué la caja. Golpeó suavemente sobre la madera. Me quedé ahí un minuto solo mirando, sintiendo que mis manos temblaban. Luego finalmente me obligué a quitar la tapa. La tapa salió fácilmente. Adentro, envuelto en papel de seda blanco, había un teléfono celular. No cualquier aparato, era el teléfono de Rodrigo. Lo reconocí de inmediato. La carcasa gastada con el sticker de la cooperativa agrícola. La pequeña grieta en la esquina. Había estado así desde que hace 2 años Rodrigo lo dejó caer mientras reparaba el techo del granero. La policía había dicho en ese momento que no encontraron el aparato. Probablemente se hundió con la camioneta, habían dicho. El agua, la profundidad, la corriente, y ahora estaba ahí sobre la mesa de mi cocina, entregado por una desconocida que conocía mi nombre y la hora exacta en que sonaría. Mis dedos parecían entumecidos cuando tomé el teléfono. La pantalla estaba negra, sin vida. Presioné el botón de encendido sin creer que algo pasaría. El celular vibró brevemente y la pantalla se iluminó. Batería llena, una barra de señal. El fondo de pantalla era esa misma foto de hace 1 año. Rodrigo y yo en nuestro aniversario de 40 años de vida en común. Él me apretaba los hombros, riendo, y yo también riéndome, volteado hacia nuestro nieto que había dicho alguna tontería en ese momento. Mis ojos ardieron, todo se volvió borroso. Era imposible. El teléfono había desaparecido hace 1 año. La policía había buscado. Yo había buscado. Había volteado todos los armarios, bolsillos, cajones. Nada. Y ahora simplemente aparecía, entregado por una extraña en un café. Abrí la lista de llamadas recientes. Vacía. Mensajes vacíos. Todo parecía haber sido borrado, excepto esa única foto de fondo de pantalla, un solo fantasma del pasado. El reloj de la cocina marcaba las 6:40. A las 11:15, había dicho la mujer. Conteste cuando suene. 4 horas y media de espera. 4 horas y media sentado al lado de este objeto imposible, preguntándome si me estaba volviendo loco. Preparé un té de hierbabuena, de ese que Rodrigo siempre bromeaba. Ahí vas otra vez con tu hierbita en agua caliente. Ni siquiera tomé el té. Solo sostuve la taza, calentando mis manos y mirando el vapor subir.
El teléfono reposaba sobre la mesa como una bomba a punto de explotar. A las 7:30 intenté llamar a Miguel. Sonó 6 veces y cayó en el buzón. No dejé mensaje. ¿Qué diría? Oye, acaban de entregarme el celular de tu padre que estaba desaparecido desde hace un año. Ya me miraba como si fuera un jarrón de cristal. Después de escuchar eso pensaría que necesitaba ser internado en un asilo inmediatamente. A las 9 hice la ronda por la casa, verificando las cerraduras. Lo que hacía parecía una parodia de paranoia, pero en mi cabeza resonaba: no confíe en nadie. A las 9:30 saqué del closet la carpeta con los documentos de la investigación sobre Rodrigo. Había leído esos papeles tantas veces que los conocía casi de memoria, pero los extendí nuevamente sobre la mesa. El acta procesal, la declaración del pescador que vio la camioneta caer al cenote, los registros de los buzos. Todo apuntaba hacia una sola cosa: accidente, camino resbaloso, curva cerrada, un segundo de distracción. Excepto que Rodrigo había manejado por ese camino toda su vida. Conocía cada curva, cada bache, y era el conductor más cuidadoso que conocía. A las 10 estaba de vuelta en la cocina, simplemente mirando fijamente el celular. A las 10:30 comencé a caminar de un lado a otro. A las 11 me obligué a sentarme y respirar con calma. La manecilla del reloj se arrastraba hacia las 11:15 tan lentamente que parecía una provocación. Cada minuto parecía una hora. Una parte de mí quería tomar ese teléfono y tirarlo en algún pozo, en la basura, en la estufa de leña, donde sea, con tal de no escuchar ese timbre. Pero la otra parte, la que durante todo este año no había creído que Rodrigo, simplemente se ahogó, se aferraba a la esperanza de descubrir algo. A las 11:14 vi la manecilla del segundero acercarse al 12. Exactamente a las 11:15 el teléfono sonó. El sonido estridente desgarró el silencio de la cocina. Era el antiguo tono de Rodrigo, esa música de acordeón que había puesto hace años, y nunca cambió. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato. Sonó una segunda vez, en la pantalla un número desconocido. En el tercer timbre finalmente presioné el botón verde y acerqué el celular a mi oreja. Bueno, mi voz casi falló. En respuesta, silencio. No era un silencio absoluto. Escuchaba claramente la respiración de alguien. Pausada. No muy fuerte. Bueno, repetí más fuerte. ¿Quién es? Otra pausa. Y luego apareció una voz grave, ligeramente distorsionada como si pasara por un filtro electrónico, pero dolorosamente familiar. Héctor, dijo la voz. No confíe en Miguel, no confíe en Sofía, no confíe en la policía. Está en peligro. La llamada cortó. Me quedé paralizado con el teléfono en la oreja. Los pensamientos venían como olas, cortándome la respiración. Esa voz extraña y alterada sonaba exactamente como la voz de mi hijo Rodrigo Ramírez, quien hace casi un año fue considerado muerto y en cuyo honor había una cruz vacía en el cementerio. Mi hijo muerto acababa de llamarme para advertirme que estaba en peligro. Esa noche no dormí. ¿Cómo dormir? Me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta el primer rayo pálido del amanecer, mirando fijamente el teléfono y repitiéndome: no confíe en Miguel, no confíe en Sofía, no confíe en la policía. Está en peligro. Hacia las 6 de la mañana tomé una decisión. No podía ir a la policía. La voz había dicho claramente: no confíe, y mucho menos podía explicarle algo a Miguel. Eso significaba que estaba solo, pero estar solo no significaba estar indefenso. Rodrigo y yo habíamos manejado el rancho durante casi 40 años. Habíamos hecho préstamos para maquinaria. Nos habíamos peleado con inspectores. Habíamos cerrado contratos, discutido con abogados y directores de bancos. Yo mismo llevaba la contabilidad, calculaba los impuestos, leía los contratos hasta la última nota al pie. Sabía buscar información, sabía hacer preguntas. Solo que había tomado el hábito de tomar todas las decisiones en pareja. Ahora sería yo solo.
Lo primero que hice fue tomar el celular de Rodrigo y mirarlo, no como un milagro, sino como un objeto. A la luz de la mañana, vi lo que no había notado en la noche. Batería al 100%. Pantalla brillante, ninguna señal de una batería vieja muriendo. Después de un año en el cenote, no quedaría nada del teléfono. Eso significaba que alguien, durante todo este tiempo, lo había mantenido cargado, lo había cuidado, esperando el momento correcto. En la configuración, el número registrado era el antiguo de Rodrigo, el que había sido desactivado después del accidente. Pero por alguna razón, anoche había recibido una llamada. Abrí el registro de llamadas nuevamente. Vacío, como si la llamada nocturna nunca hubiera existido. Pero sí existió. Recordaba la respiración. Recordaba cómo había sido pronunciado mi nombre. Estaba revisando la galería de fotos, cuando escuché el ruido de un auto subiendo el camino de grava. El sonido de las llantas sobre la grava. Había aprendido a reconocerlo desde lejos. Mi corazón se hundió. Automáticamente enterré el celular de Rodrigo en el bolsillo de mi chamarra y fui a la ventana. En el patio entró lentamente el Audi de Miguel, 8:15 de la mañana. Nunca pasaba por aquí tan temprano sin avisar. Me obligué a exhalar y fui a la puerta. Miguel bajó solo. En sus manos llevaba una bandeja de cartón con 2 vasos de café. «Buenos días, papá», gritó de manera demasiado animada. «Traje el desayuno. Espero que no hayas comido todavía». Inesperado. Intenté mantener mi voz estable. «Sofía no vino contigo. Se fue al yoga». Se encogió de hombros, subiendo los escalones del porche. «Y yo quería hablar contigo. Solo nosotros dos». Sentí un frío en la espalda. «Solo nosotros dos». Sonaba demasiado insistente. Nos sentamos en la sala. Coloqué cuidadosamente el vaso sobre la mesita. El café venía de ese café caro en la ciudad donde nunca me permitía ir. Miguel solo traía eso cuando quería algo. Miró alrededor como si evaluara el precio de cada objeto. «Papá, debo ser honesto contigo», comenzó, dejando su vaso en el borde de la mesa. «Sofía y yo estamos realmente preocupados». «¿De qué exactamente?», pregunté. «¿De mí? ¿De la casa? ¿Del terreno?». Hizo un gesto vago con la mano. «De todo junto. Cambiaste después de que Rodrigo se fue. Te volviste cerrado. Y pensamos que es demasiado pesado para ti quedarte aquí solo, lejos de todos». Tomé un pequeño sorbo de café solo para ganar tiempo. «Me las arreglo», dije. «No estoy tan seguro». Miguel se inclinó hacia adelante, fingiendo sinceridad. «Hicimos los cálculos, Sofía y yo. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Todo eso consume tus ahorros. Si vendes el rancho y te mudas, podríamos encontrar un buen departamento en una residencia para seniors. Ahí hay médico, gente de tu edad. Tengo 68 años, Miguel, no 90, recordé». «Lo sé», dijo rápidamente. «Pero lo ves tú mismo. La casa es grande. El terreno, el granero, las máquinas, todo se está deteriorando. Y los impuestos sobre el terreno y la casa son un pozo sin fondo. Si vendes, tendrás dinero, vivirás tranquilo y no tendrás que preocuparte de nada». Ahí estábamos llegando a la verdadera razón de la visita matinal. «El rancho de los Ramírez no está en venta», afirmé con más dureza de la que pretendía. La mandíbula de Miguel se tensó. «Papá, sé razonable. No vas a poder cargar todo esto solo. El pastizal está creciendo sin control. El granero se está cayendo. El invierno viene. ¿Qué harás si se revienta una tubería o si la bomba de agua falla?». «Lo mismo que Rodrigo y yo hicimos durante 37 años», respondí. «Repararlo». «Rodrigo ya no está», explotó más abrupto de lo que quería. Inmediatamente se controló y suavizó su voz. «Perdón, solo quiero que pienses de manera práctica. Es un terreno valioso, papá. Podríamos obtener mucho dinero por él, especialmente ahora que están lotificando todo cerca de la ciudad, para residencias de lujo. Podríamos», repetí lentamente. Desvió la mirada. «Hay una empresa», dijo finalmente.
Desarrollos versantes. Hace 2 semanas contactaron el despacho de Sofía. Buscan terrenos en nuestra región para proyectos inmobiliarios, y ustedes ya hablaron con ellos. Fueron conversaciones preliminares, tartamudeó. Pero papá, ofrecen mucho dinero, cantidades que nunca verías en tu vida, sin ninguna preocupación, hasta el final de tus días. Dejé el vaso sobre la mesa muy cuidadosamente. Déjame decirte algo claramente, Miguel. Lo miré directamente a los ojos. Este terreno ha sostenido a 3 generaciones de nuestra familia. Tu abuelo construyó esta casa con sus propias manos. Rodrigo y yo te criamos aquí. No pienso entregar todo para que unos desarrolladores pasen el bulldozer sobre nuestros pastizales. Estás reaccionando emocionalmente. Hizo una mueca. Y yo soy fiel a la memoria de mi hijo, respondí suavemente. Algo pasó por el rostro de Miguel. Culpa. Enojo. Rodrigo está muerto, papá. Ya pasó casi 1 año. No podemos vivir como si fuera a cruzar la puerta en cualquier momento. El celular de Rodrigo en mi bolsillo parecía quemar la tela. Si supieras, pensé. Creo que es hora de que te vayas, dije con calma. Se levantó bruscamente. Los movimientos se volvieron rígidos. Está bien, pero piensa en lo que dije. Piensa seriamente porque Sofía y yo, hizo una pausa. No vamos a quedarnos simplemente con los brazos cruzados mientras te entierras con este rancho. Había algo en su voz que me dio escalofríos. Una amenaza ligera pero muy clara, disfrazada de preocupación. ¿Qué es eso?, pregunté. Significa que te amamos y haremos lo mejor para ti, quieras o no. Se fue dando un portazo un poco más fuerte de lo necesario. Fui a la ventana. Miguel se quedó sentado en el auto un buen rato antes de irse, hablando por teléfono, y por su expresión, la conversación no era agradable. Mis manos todavía temblaban. Saqué el celular de Rodrigo de mi bolsillo y lo miré. No confíe en Miguel, había dicho la voz. Y Miguel acababa de intentar convencerme de vender el terreno, hablando de una empresa, actuando como si el rancho ya fuera suyo. ¿Qué estaba pasando? No necesitaba suposiciones. Necesitaba papeles, números, cosas que no mienten. La verdad enterrada. Fui a la oficina de Rodrigo. Para todos ahora era mi oficina, pero en mi alma seguía siendo la suya. Abrí el archivero metálico donde guardábamos lo más importante. Escritura de propiedad, seguro, documentos bancarios, el testamento. Extendí todo sobre el escritorio y comencé a releer, pero con otros ojos, como si no fuera el viudo sino un abogado extraño. El testamento era simple y claro, todo para mí, y después de mi muerte, el heredero único era Miguel. Nada especial. Tomé la escritura de propiedad del terreno. El rancho estaba registrado a mi nombre y al de Rodrigo, pero ahí abajo, en letra pequeña, vi una anotación que no había notado antes, una fecha 2 meses antes del accidente, una solicitud de georreferenciación. Alguien había solicitado la medición exacta de los límites el otoño pasado. Encendí la laptop y abrí nuestro correo familiar. Para todos era algo antiguo, una sola dirección para facturas y contratos, pero para nosotros era práctico. Todo quedaba en el mismo lugar. En la barra de búsqueda escribí medición, luego terreno, luego el nombre de la empresa de Sofía. Aparecieron 3 correos, el primero de una empresa de topografía, confirmando la visita técnica al rancho a mediados de septiembre. El segundo, el recibo de pago del servicio. El tercero, un correo de una dirección desconocida. El asunto, respecto al terreno de los Ramírez, evaluación preliminar. Abrí el correo sintiendo que mis dedos hormigaban. Estimado Rodrigo Ramírez, le agradecemos el contacto respecto a la posible venta de su terreno. Con base en la georreferenciación y la situación actual del mercado, nuestra empresa está dispuesta a considerar una propuesta entre $1,5 y $2 millones por las 7 hectáreas, sujeto a verificación de zonificación. Como ya se discutió, necesitaremos ciertas garantías del consentimiento familiar. Antes de proceder,
Le solicitamos nos informe en qué plazo podrá formalizar los acuerdos necesarios. Cordialmente, ingeniero Rodrigo Valente, director comercial, Desarrollos Versant. La fecha del correo: finales de septiembre. 6 semanas antes de que la camioneta de Rodrigo fuera sacada del cenote Los Garzos, mi hijo negociaba la venta de nuestro rancho, oculto de mí. Me recosté en la silla. Mi cabeza martillaba. No puede ser cierto. Debe haber un error. Rodrigo no haría eso. Siempre decidimos todo juntos. Siempre. Sabía lo importante que era este terreno para mí. Cómo me aferré a él cuando mi madre murió, cómo decía que la casa y el pastizal eran lo que me mantenía de pie. Si realmente tenía la intención de vender todo a Versante, ¿por qué no dijo una palabra? Mi celular personal pitó. Mensaje de Sofía. Señor Héctor, buenos días. Miguel me dijo que se molestó esta mañana. ¿Todo bien? Siempre estamos aquí. Si necesita ayuda, Sofía. La hora era exactamente 1 hora después de la salida de Miguel. Demasiada coincidencia. Era como si ella lo siguiera mientras me hablaba. No abrí el mensaje, solo apagué la pantalla. En lugar de eso tomé el celular de Rodrigo nuevamente. Debía verificar otra cosa, su correo. Tal vez en el teléfono había mensajes que no estaban en la cuenta compartida. Abrí la aplicación y pidió una contraseña. Intenté nuestra fecha de matrimonio. Incorrecto. La dirección de la casa. Incorrecto. El cumpleaños de Miguel. Nada. Ya estaba repasando todas las opciones posibles cuando alguien tocó fuerte la puerta. No escuché el timbre, que era viejo y débil, y mis pensamientos estaban lejos. Cerré la laptop rápidamente. Enterré los 2 celulares en mi bolsillo y fui al pasillo. En el porche estaba un hombre de unos 45 años, vistiendo una chamarra deportiva sobre jeans. Mostró una placa de cuero. «¿Héctor Ramírez?», preguntó. «Soy yo. Soy el comisario Ricardo Fonte de la Inspección General. ¿Podría hablar con usted?». Mi garganta se secó. «¿Sobre qué?». «Sobre la muerte de su hijo». Habló con suavidad, casi con compasión. «Ha surgido nueva información. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Puedo pasar?». Negarme significaría despertar sospechas de inmediato. Y las sospechas de la policía eran lo último que necesitaba ahora, sin entender qué estaba pasando. Por supuesto, escuché mi propia voz como si viniera desde afuera de mí. Le hice pasar. Nos sentamos en la sala. Sacó una pequeña libreta. Tenía una apariencia tranquila, acogedora, del tipo que las personas acostumbradas a hacer preguntas suelen tener. Sobre mí, el efecto fue el contrario. Me tensé aún más. «Perdóneme por hacerle revivir todo esto». Sé lo difícil que es, pero estamos revisando algunos casos antiguos y en la historia del accidente del cenote. Los Garzos ha surgido un detalle. «¿Cuál?», pregunté. «Un testigo», dijo Fonte. «Alguien que estaba por los alrededores esa noche. Afirma haber visto un segundo vehículo supuestamente siguiendo la camioneta de su hijo». Mi corazón se aceleró. «Siguiéndolo», eso dice. «Estamos verificando, pero eso pone en duda la versión anterior de que el accidente fue una fatalidad». Hizo una pausa. «Dígame, ¿su hijo tuvo problemas recientemente? ¿Financieros? ¿Profesionales? ¿Conflictos con alguien? ¿Alguien lo amenazó?». Los correos de Versante, la georreferenciación, el intercambio de mensajes secretos, los millones, la propuesta de venta. Todo brilló en mi mente. «No», dije, «ningún problema». La mentira salió fácilmente, demasiado fácilmente, por puro instinto, porque si decía ahora que Rodrigo intentaba vender el rancho a una empresa inmobiliaria, ocultándolo de mí, eso abriría demasiadas puertas y no sabía todavía qué había detrás de ellas. «No ha escuchado nada extraño últimamente», continuó. «Llamadas inusuales, personas interesadas en su hijo o en el terreno, la caja azul, la llamada nocturna, la voz en el teléfono». «No», repetí, «nada de eso». Fonte me miró durante un momento.
Sus ojos ya no eran tan gentiles, eran atentos, penetrantes. «Señor Héctor», dijo suavemente, «si está ocultando algo es el momento de hablar. Si la muerte de su hijo no fue accidental, si alguien le hizo daño, usted también podía estar en peligro». Las mismas palabras que la llamada de la noche. «Está en peligro». «Entiendo», respondí. «Pero no tengo nada que agregar». Asintió con la cabeza. Tomó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. «Si por casualidad recuerda algo o si algo sucede, llámeme en cualquier momento». Tomamos estas cosas muy en serio. Cuando se fue, cerré la puerta con todas las llaves y me quedé ahí un momento recostado en la pared, intentando recuperar el aliento. Mis piernas parecían de gelatina. Un nuevo testigo, otro vehículo. Posiblemente el accidente no fue un accidente. Y alguien, Miguel, Sofía, la policía claramente no me estaba diciendo la verdad sobre esa noche. Regresé lentamente a la oficina. Saqué el celular de Rodrigo de mi bolsillo y comencé a examinarlo con toda atención, literalmente al tacto. Mis dedos se deslizaron por el borde de la carcasa y sentí algo delgado atorado entre el aparato y el plástico. Con cuidado, enterré la uña y tiré. Cayó un pedazo de papel doblado varias veces, tan pequeño y delgado que era fácil no notarlo. Lo desdoblé, intentando no romperlo. En el pedazo de papel, con la escritura cuidadosa y aplicada de Rodrigo, estaba escrito solo 4 palabras: «La verdad está enterrada. Busca». Me quedé mirando fijamente esas palabras hasta que las letras comenzaron a flotar. ¿Enterrada dónde? ¿En sentido figurado o literal? ¿Quería decir una metáfora? ¿O debía tomarlo al pie de la letra el terreno, un hoyo, una fosa, un escondite? De repente entendí claramente que no podría manejar esto solo. Necesitaba ayuda real. Pero ¿en quién podía confiar si no debía confiar en Miguel, ni en Sofía, ni en la policía? Fue entonces cuando recordé a la única persona que siempre había estado de mi lado y que no tenía ningún interés en nuestras tierras. Lo primero que hice fue tomar mi teléfono ordinario. La única persona en quien pensé fue Rosa, la hermana de Rodrigo. Vivía en Guadalajara, pero durante todos estos años nunca intentó quitarme un pedazo de terreno ni mi derecho a la palabra. Marqué su número. Contestó casi de inmediato. «Héctor, ¿pasó algo? No sueles llamar en la mañana». Intenté mantener mi voz calmada. «Rosa, hola, escucha. ¿Podrías venir a pasar unos días aquí?» Hubo un silencio. «Por supuesto que sí, pero ni siquiera preguntaste si podía. Entonces las cosas van mal. ¿Qué pasó? Y no me digas que no es nada». «Tu voz me asusta». Apreté los dientes. Decir la verdad por teléfono no podía. Después de la llamada nocturna, no estaba seguro de quién escuchaba. «No puedo explicar ahora», balbuceé. «Solo necesito que estés aquí cerca de mí, por favor». Hubo otra pausa. Rosa siempre percibía todo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a comprar un boleto de autobús hoy mismo y mañana en la tarde estaré ahí». «Aguanta. ¿Me oyes? Si las cosas se ponen muy graves, llámame de inmediato». «Gracias, Rosa». Colgué y sentí que mi pecho se aligeraba un poco. Mañana no estaría solo, pero hasta mañana en la tarde faltaban todavía 24 horas y no podía simplemente sentarme y esperar. Saqué el papelito de mi bolsillo. «La verdad está enterrada. Busca». Había vivido 40 años con este hombre. Conocía sus hábitos como los míos. Si Rodrigo había enterrado algo, podría ser en cualquier lugar. Pero si escribió «busca», contaba con que yo deduciría dónde. Pasé el resto del día buscando. Rebusqué la casa de arriba abajo, el ático, el sótano, las bodegas, el viejo taller de Rodrigo, donde todavía había cajas de herramientas. En el granero revolví cajas viejas. Verifiqué si había fondos falsos, tablas sueltas, recordando todos los escondites que usaba para guardar monedas o sorpresas para los nietos. Nada, solo telarañas, ramitas, chatarra vieja y mis rodillas cansadas. Al caer la noche apenas me sostenía de pie. Hice una sopa con lo que tenía a la mano.
Comí por obligación. Estaba en el fregadero lavando el plato cuando el teléfono de Rodrigo sonó. Me sobresalté tanto que el plato casi se me resbala de las manos. Sequé mis manos en el trapo y agarré el celular. En la pantalla, nuevamente el número desconocido. Bueno, dije intentando no temblar. La misma voz distorsionada, como si pasara por un mal filtro, pero obsesivamente familiar. ¿Encontró la nota? Sí, suspiré. ¿Pero qué significa? La verdad está enterrada. ¿Dónde? ¿Qué debo buscar? No es dónde, sino cuándo, dijo la voz. Piense en qué pasó exactamente un año antes del accidente. Me quedé mirando fijamente un punto en la pared. Un año. Vivíamos normalmente. La casa, el rancho, los nietos que venían de visita. Nada especial. Piense, insistió la voz. Noviembre del 2022. ¿Qué cambió en esa época? Me quedé repasando los días. Las tareas rutinarias se mezclaban en una cinta gris. Y de repente algo surgió. Rodrigo, dije lentamente. En esa época fue a Guadalajara. Se quedó 3 días. Supuestamente por trabajo. Exacto. No fue a trabajar. Fue a reunirse con un abogado criminalista. Su nombre es licenciado Roberto Linares. Me senté en la silla como si me hubieran quitado los huesos. ¿Por qué Rodrigo necesitaría un abogado así? Porque descubrió algo, respondió la voz. Y eso lo puso en la mira. Intentaba entender cómo manejarlo y cómo protegerlo a usted. ¿Qué descubrió?, pregunté. Dígalo de una vez. No puedo, no por teléfono. La voz tembló un poco. Pero debe encontrar a Linares. Él tiene todo. Documentos, grabaciones, todo lo que Rodrigo logró reunir antes de que lo mataran. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Quién lo mató?, pregunté en un murmullo. Los mismos que lo presionan para vender el rancho, dijo la voz. Los mismos que van a beneficiarse de su muerte. La llamada cortó. Me quedé ahí sosteniendo el celular, sintiendo como si todo adentro se derrumbara. Miguel, Sofía, mi propio nieto entre los que se benefician de mi muerte. Mi conciencia se estrellaba contra eso como contra una pared. Miguel podía ser débil, codicioso, lo que fuera, pero asesino. Y sin embargo, las negociaciones ocultas para la venta, la georreferenciación, los correos de Versante, esas palabras sobre no vamos a dejarte enterrarte con este rancho. Fui a la computadora, abrí el navegador y busqué licenciado Roberto Linares, abogado Guadalajara, asuntos criminales. El sitio apareció inmediatamente. Un despacho sólido, casos de gran envergadura, clientes que claramente tenían mucho que perder. Un abogado así no se ocupa de asuntos pequeños. Miré el celular de Rodrigo, la nota escrita. La verdad está enterrada. Busca. Luego miré la pantalla con el número del despacho en Guadalajara. Marqué. Despacho de abogados, licenciado Roberto Linares. Buenos días, tragué saliva. Necesito hablar con el licenciado Roberto sobre mi hijo Rodrigo Ramírez. Una pequeña pausa. Lo siento, pero el licenciado Roberto no discute casos con las familias de clientes sin autorización personal, dijo la joven mujer educadamente. Mi hijo ya no está, dije. Murió hace un año y sospecho que su muerte tiene relación con la razón por la que los consultó. Estoy en peligro. El silencio se prolongó. Por favor, espere en línea. Comenzó a sonar una música neutra. Mi corazón latía tan fuerte que apenas la escuchaba. Finalmente entró una voz masculina, un poco ronca y segura. «Señor Héctor Ramírez, habla Roberto Linares». «Buenas tardes», susurré. «Entonces Rodrigo realmente», dijo brevemente. «Su hijo fue mi cliente y lamento mucho cómo terminó todo». Vi las noticias. «¿Entonces sabe por qué los consultó?», pregunté. «Usted comprende perfectamente». La voz se volvió seca. «Profesional, que el secreto profesional se mantiene incluso después de la muerte del cliente». «Sí, pero mi hijo posiblemente fue asesinado por lo que usted sabe», interrumpí. «Y ahora parece que quieren sacarme del camino también. No tengo derecho a saber en qué lío se metió». Hubo otra pausa en la que escuché distintamente su suspiro.
No por teléfono, dijo finalmente. En un caso como este no hablo por una línea ordinaria. Puede venir a Guadalajara. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. Al despacho. La dirección está en el sitio. Venga solo. Y señor Héctor, no le diga a nadie que viene a hablar conmigo. Es importante para su seguridad. Colgó antes de que pudiera asentir. Me quedé ahí un momento con el teléfono en la mano, escuchando la señal de ocupado. Luego abrí la página con los horarios de autobuses y comencé a buscar un camión para Guadalajara temprano en la mañana. Encontré uno. Compré el boleto en línea. Anoté el horario en un papel, solo para no confiar únicamente en mi cabeza. Casi empezaba a calmarme de tener un plan cuando escuché otro ruido de motor en el patio. Fui a la ventana. El auto de Sofía entró al terreno. Sola, sin Miguel. Eso ya era extraño. Sofía nunca venía aquí sin él. Era como un escudo viviente, una capa amortiguadora entre nosotros. Abrí la puerta antes de que tocara. Sofía, dije, no esperaba verte. Hizo una sonrisa que no calentaba nada. Estaba en su armadura de oficina, traje sastre impecable, tacones altos, el cabello recogido hacia atrás tan firmemente que parecía estirar su rostro. Señor Héctor, dijo entrando a la casa sin siquiera esperar la invitación. Seré breve, quería hablar sobre esta mañana. Miguel ya dijo todo. Creo que su posición fue muy clara. No estoy tan seguro, replicó con calma. Miguel a veces es demasiado suave con sus palabras, y el tema es serio. Fuimos a la sala. Noté cómo su mirada recorría el ambiente, las paredes, los muebles, las fotos familiares, los estantes, evaluando como un agente inmobiliario que ya calcula la propiedad en metros cuadrados y en pesos. Miguel me dijo que se molestó cuando habló de la venta. Comenzó Sofía. Entiendo. Este lugar es más que una casa para usted, pero debemos enfrentar la realidad. Enfrento, respondí. Su realidad es deshacerse del suegro viejo y tomar un pedazo de terreno valioso. Eso es injusto. Frunció ligeramente el ceño. Me preocupo por usted como alguien de la familia. ¿Y de mi dinero? Corregí secamente. Sacó su celular. Navegó algo. Señor Héctor, dijo en un tono más formal. Soy abogada como sabe, y viendo cómo vive en una casa grande en un terreno caro, lejos de médicos y asistencia, le pedí a Miguel que me mostrara su situación financiera. O sea que hurgaron en mis cuentas, dije sintiendo subir la rabia. Como su nuera y como persona que deberá responder por usted si algo pasa, tenía el derecho, respondió imperturbable. Y lo que vi ahí me preocupó mucho. ¿Y qué vio? Está consumiendo sus ahorros demasiado rápido, dijo Sofía fríamente. A este ritmo, en año y medio no quedará nada. Y eso sin contar reparaciones grandes o enfermedad. Me quedé en silencio. Y eso no es todo, continuó. Un colega y yo revisamos las operaciones del último año antes de la muerte de Rodrigo. Hay movimientos muy extraños, retiros grandes en efectivo, transferencias a empresas que no tienen sentido. Casi como si estuviera escondiendo dinero. Levantó la vista. El fisco podría interesarse en eso. No era preocupación, era una amenaza envuelta en lenguaje jurídico. Salga, dije suavemente. Por favor, salga de mi casa. Intento ayudar. Sofía se levantó, alisando su falda como para quitar un polvo invisible. Si aceptara vender el terreno, todos esos problemas desaparecerían. Viviría en un buen lugar, bajo vigilancia médica, en condiciones apropiadas. Resolveríamos las cuestiones fiscales y las operaciones extrañas de Rodrigo. Viviría en paz, como corresponde a alguien de su edad. O sea, donde sea más fácil controlarme, aclaré. Digo donde esté seguro. Su voz se endureció. Este terreno es grande, señor Héctor. Muchos lugares ocultos. El granero, el bosque, ese viejo pozo detrás del pastizal norte. Los accidentes no son raros en propiedades rurales, especialmente con personas mayores que viven solas. La sala pareció girar. ¿Me está amenazando?, pregunté. Por supuesto que no, dijo. Y por la sonrisa, vi que por supuesto que sí.
Me compadezco. Iba a irse cuando se detuvo y agregó otra cosa. Consultamos a un abogado especializado en tutela. Sabe que por ley, los familiares pueden solicitar en justicia el reconocimiento de incapacidad de una persona mayor, si no está en condiciones de tomar decisiones racionales. Es una protección para que no sea engañado. Sentí todo congelarse por dentro. No se atrevería, dije. Nos atreveríamos, respondió con calma. Si vemos que se hace daño conscientemente al rechazar la ayuda y actuar de manera inapropiada. Y nuevamente esa sonrisa vacía. Piénselo, señor Héctor, ¿qué es mejor para todos? Le damos una semana para que lo considere todo. Luego evaluaremos otras opciones. Se fue. Esos tacones repiquetearon en el porche, y cerré la puerta, sosteniendo apenas mi mano para no darle un portazo. Tenían la intención de ponerme bajo tutela, de quitarme mi derecho a decidir por mí mismo, por la casa, por el terreno, de hacerme oficialmente un incapaz. Y de ahí a un accidente fatal, no sería un largo camino. El abogado y la conspiración. Regresé a la oficina, encendí la computadora y abrí los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Los retiros grandes en efectivo que Sofía había mencionado estaban ahí. 70,000, 90,000, entre otros 80,000 pesos. Todo en los 6 meses antes del accidente. Todo en efectivo, sin indicación de beneficiario. Y todos habían cesado exactamente una semana antes de que la camioneta de Rodrigo fuera al cenote Los Garzos. No era dinero escondido. Eran pagos a alguien por algo que no podía registrar oficialmente. Por información, por protección, por el trabajo del abogado. Mi celular ordinario pitó nuevamente. Mensaje de Miguel. Papá, Sofía me dijo que volviste a reaccionar mal. Por favor, no compliques las cosas. Realmente queremos tu bien. Te amamos. Borré el mensaje sin siquiera abrir el diálogo. Luego subí a la habitación. Saqué una pequeña maleta y comencé a guardar cosas para el viaje. Cambios de ropa, un suéter, documentos, dinero, medicinas por si acaso. Afuera ya era de noche. El tiempo se acercaba a la medianoche. Estaba cerrando el cierre de la maleta cuando escuché pasos en el porche. No eran pasos apresurados u ordinarios. Eran pesados, lentos, como si la persona supiera que sería escuchada. Fui a la ventana de la habitación y corrí la cortina con precaución. En el porche, bajo la penumbra, había una silueta. No podía ver el rostro, capucha, sombra, pero por la postura, por la forma en que se apoyaba, las manos en los bolsillos, el peso sobre una sola pierna, mi mundo se derrumbó. Era exactamente como Rodrigo se paraba toda su vida. La silueta levantó la mano, hizo una pequeña señal, un gesto corto y familiar, como para saludar. Luego se volteó lentamente y apuntó hacia el granero. Se quedó todavía un segundo y desapareció en la oscuridad. Mi barbilla tembló. En mi bolsillo el celular de Rodrigo vibró. Un SMS de un número desconocido. Granero a medianoche. Venga solo. No confíe en nadie. Miré el reloj. Faltaban 13 minutos para medianoche. Y tenía exactamente 12 minutos para decidir si me había vuelto loco o si iba en la oscuridad al encuentro de lo que me esperaba ahí. Me quedé ahí en la ventana, mirando el patio oscuro, la silueta negra del granero que conocía con los ojos cerrados, y entendí, si no voy ahora, pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome. Tenía miedo de morir, pero era más aterrador no hacer nada. A las 11:58 bajé. Tomé una pequeña linterna de la mesita de noche. En la puerta me detuve. Necesito defensa, me dije. Nunca había tenido armas. Hace mucho Rodrigo tenía una escopeta, pero la vendió cuando Miguel se fue a estudiar fuera. Había dicho que no quería armas rondando en la casa. En la bodega encontré un martillo, una llave inglesa y un desarmador pesado. Sostuve el martillo, imaginando golpear la cabeza de alguien. Me sentí mal. En lugar de eso tomé mi celular ordinario. Encendí la grabadora de voz y lo enterré en el bolsillo de mi chamarra. Que al menos quede rastro si algo pasaba. A medianoche en punto salí.
El aire helado de noviembre golpeó mi cara, atravesando hasta los huesos. Me puse la chamarra a toda prisa. Olvidé el gorro, pero no volví. Del granero había unos 30 o 40 metros. Durante toda mi vida había ido ahí miles de veces, de noche, de día, bajo la lluvia, bajo el sol. Nunca había tenido miedo. Hoy cada paso parecía una locura. La grava crujía bajo mis pies, la oscuridad alrededor era densa, viscosa. La linterna iluminaba pedazos del patio. La cerca, la esquina de la casa, la vieja carretilla apoyada contra la pared del granero. La puerta del granero estaba entreabierta. Eso ya estaba mal. Siempre la dejaba cerrada. Por la rendija filtraba una luz suave. No era eléctrica ni nuestra vieja bombilla del techo, sino una luz más cálida, amarilla, como de una lámpara de camping. Bueno, llamé suavemente, sorprendido por el sonido ronco de mi voz. No hubo respuesta. Empujé la puerta. Chirrió como en una película de terror y se abrió. Adentro todo estaba como siempre. Maquinaria vieja en una esquina, pila de leña. En el banco de trabajo, las herramientas de Rodrigo organizadas. Solo en el medio estaba el viejo tractor detenido, y en el banco brillaba una pequeña lámpara de pilas proyectando largas sombras. Y al lado del banco estaba un hombre. Por la luz brusca, primero solo vi la silueta, la altura, los hombros anchos, la postura habitual, manos detrás de la espalda, cabeza ligeramente inclinada. «Rodrigo», la exclamación se me escapó. La silueta dio un paso adelante, saliendo de la sombra. No era Rodrigo, pero el parecido era tal que escalofríos recorrieron mi piel. Debía tener unos 50 años, tal vez un poco más. Los mismos hombros, la misma línea de rostro, pero rasgos más rudos, piel curtida. Y en las sienes canas. La mirada era pesada, gris. «¿Quién es usted?», pregunté. El enojo de repente tomó el lugar del miedo. «¿Y por qué juega así conmigo? Mi hijo murió hace un año. Mi nombre es David Brando», respondió con voz ronca. «Estoy aquí porque su hijo me lo pidió». «Rodrigo está muerto», repetí. Asintió con la cabeza. Yo estaba en ese segundo vehículo del que el comisario le habló hoy. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en una caja vieja. «¿Entonces era usted? ¿Usted lo alcanzó? ¿Lo empujó al cenote?» «No», dijo bruscamente. Intentaba protegerlo. Hurgó en su bolsillo interior, sacó una placa de cuero y la abrió. Adentro, el emblema de la República, sellos, una tarjeta plastificada. «Policía Nacional, lucha contra el crimen organizado», dijo el agente David Brando. Me quedé mirando el documento, intentando armar todo esto. «¿Qué tiene que ver mi hijo con eso?», pregunté finalmente. «Todo». David se acercó. Puso la placa sobre el banco para que la viera mejor. «Hace 2 años nos contactó. Dijo que algo muy extraño estaba pasando en estas tierras». «¿Extraño?», repetí. «En su propiedad, cerca del pastizal norte, cerca de esa vieja cerca de piedra», dijo con calma. «Existe un sistema de cueva natural, y alguien lo usaba como depósito». Parpadeé. «¿Qué cueva? Hemos vivido aquí 40 años. Nunca escuché de ninguna cueva». «Pero su nieto sí escuchó», respondió David suavemente. «La encontró hace unos 5 años. Al escuchar esto sentí algo frío deslizarse por mi espalda. ¿Y qué hacía ahí?». Mi voz casi falló. David sacó de una carpeta sobre el banco fotos y las extendió frente a mí. En la primera, un bosque nocturno, imagen verdosa como en visión nocturna, hombres encapuchados cargando cajas. En la segunda, un muro de piedra, una grieta entre rocas, un agujero negro. En la tercera me congelé, Miguel de pie en el estacionamiento de un centro comercial, hablando con un hombre desconocido, Miguel entregándole un sobre. «Es un montaje», balbuceé. «Ojalá lo fuera», respondió David con cansancio. «Hace 5 años su nieto alquila esa cueva como depósito. Ahí esperan cargamentos de droga. Los guarda un tiempo, luego los distribuye en la región y fuera del estado. Recibe un porcentaje por eso». Lo escuchaba y sentía como si me desgarraran por dentro. «Miguel no haría eso», comencé.
No está solo, continuó David como si no me escuchara. Sofía organizó todo. Ella consiguió los contactos, formalizó todo a través de sus despachos jurídicos, presentó a las personas correctas. Sus clientes están lejos de ser ángeles. Me miró con más suavidad. Entiendo cómo suena, pero su hijo lo vio. No era un episodio único. Comenzó a vigilar, fotografiar, anotar placas de autos, grabar reuniones, y nos contactó. ¿Los contactó? Susurré. Sí, me contactó a mí y a Elena Vasconcelos. Asintió. Elena era su coordinadora. Yo era el agente de campo. Pasamos 1 año y medio reuniendo material. Rodrigo hizo todo lo que pudo. Era muy cuidadoso. Vaciló. Pero alguien nos traicionó, dijo David con dureza. Probablemente alguien de seguridad pública local. Tal vez alguien arriba de él. Descubrieron que Rodrigo colaboraba con nosotros. Mi respiración se detuvo. Entonces el accidente no fue un accidente. Esa noche lo seguía a distancia para no asustar a quienes pudieran estar vigilando. Justo antes de la curva del cenote, otro auto salió de un camino de tierra. Acorraló a Rodrigo contra el borde. Se fue al talud, pasó su mano por su rostro. El resto lo sabe. Cuando llegué, la camioneta ya estaba en el agua. Hicieron un trabajo limpio, sin señales evidentes de violencia. Todo parecía pérdida de control. Para la brigada local era más práctico así. Accidente mortal, caso cerrado. Nos quedamos 1 minuto en silencio. Solo se escuchaba el tintineo de una cadena afuera. El viento balanceaba el viejo portón. ¿Por qué no me dijeron nada? Pregunté finalmente. 1 año. David, viví pensando que simplemente perdió el control. Porque no sabíamos quién más estaba involucrado, respondió con voz ronca. Si usted hubiera sabido la verdad, habría empezado a hacer preguntas. Podría haber perdido el control, hablado con Miguel, con Sofía, con Fonte mismo, y habría sido el siguiente. Y ahora no estoy en la lista, dije amargamente. Ahora todo se aceleró, dijo. Miguel y Sofía lo presionan para vender el terreno. En cuanto la propiedad pase a la empresa correcta, la cueva puede ser sellada, todo destruido, y vivirán tranquilos con el dinero. O accidente mortal. Completé. Persona mayor viviendo sola, gran propiedad, escalera, pozo, ya consultan para la tutela, agregó David. ¿Cómo sabe eso? Sabemos. En cuanto lo declaren incapaz, el tutor firmará todos los papeles. Su firma ni siquiera será necesaria. Recordé la sonrisa vacía de Sofía, esas palabras sobre el asilo y que sería mejor para todos. ¿Por qué no los arrestan ahora?, pregunté. Si tienen las fotos, la vigilancia, todo eso. No es suficiente, suspiró pesadamente. Podemos arrestar a algunos ejecutores, los que cargan las cajas, pero no a los organizadores. No tenemos pruebas directas suficientes. Necesitamos los papeles, las grabaciones, los materiales que Rodrigo reunió y escondió. Logró esconderlos, pero nunca los encontramos. Recordé la nota doblada. La saqué de mi bolsillo y se la di a David. Me dejó esto, dije. La verdad está enterrada. Busca. David leyó y levantó la vista hacia mí. ¿Dónde encontró esto? En su celular, respondí. Entre la carcasa y el aparato. ¿Y el celular de dónde venía?, preguntó. Una mujer lo trajo, dije. En el café. Cabello canoso, chongo severo, abrigo oscuro. Conocía mi nombre. Dijo que lo necesitaría esa noche. Me dijo que contestara a las 11:15. El rostro de David palideció. Elena, dijo. Elena Vasconcelos. ¿Dijiste que era la coordinadora de Rodrigo? Desapareció hace 3 días, dijo. Dejó de responder. Cortó la radio. No apareció en su dirección. Pensábamos que la habían alcanzado. Si le trajo el teléfono y la nota, significa que entró en la clandestinidad. Y aparentemente ya no confía ni en la policía local, ni en parte de nuestra propia gente. Pasó su mano por su cabello bruscamente. Eso es malo. Pero por otro lado, es bueno que el teléfono quedara con usted. Dígame solo una cosa, ¿la verdad está enterrada? ¿Es una metáfora o realmente enterró algo? Por su forma de actuar, probablemente es literal,
dijo David. Su hijo era cuidadoso. Si percibió que corría peligro, muy bien pudo enterrar todo eso en algún lugar donde solo usted pensaría buscar. ¿Dónde?, repetí suavemente. Cerré los ojos. Pedazos del pasado subían. Rodrigo y yo jóvenes cargando sacos de papas. Él bromeando no solo papas, sino nuestro futuro. Luego haciendo un tesoro pirata para los nietos detrás del granero. Él quejándose de que guardaba documentos en un armario ordinario. Y de repente recordé. Las rosas, susurré. ¿Qué rosas? El rosal de mi madre, dije. Detrás de la casa, lado este. Cuando murió Rodrigo y yo plantamos un rosal ahí en su memoria. Bromeó en ese momento que el hoyo parecía perfecto para un tesoro. David ya tomaba la lámpara de la mesa. Vamos a ver, dijo. Si Rodrigo realmente escondió algo, debe estar ahí. No tuvimos tiempo de dar 2 pasos. En el patio entraron autos, uno, luego otro. Los faros cortaron las ventanas de la casa. Barrayeron la pared del granero, nuestros rostros. Mierda, juró David tirándome hacia atrás en la sombra. Alguien vigila la propiedad. Miré prudentemente por la rendija entre las tablas. En el portón se detuvo el Audi de Miguel. Detrás el auto plateado de Sofía. El tercero, un poco apartado, era un sedán gris discreto. Cuando el comisario Fonte bajó, todo se derrumbó en mí. Miguel, Sofía y el comisario, susurré. ¿Los 3? Entonces nuestro tiempo casi terminó, dijo David suavemente. Ya sacando su celular. Voy a llamar refuerzos, pero tardarán unos 20 minutos. Afuera se escuchó la voz de Miguel. Papá, papá, sabemos que estás despierto. La luz de la habitación se apagó y luego te vimos salir hacia el granero. Sal, vamos a hablar. Sofía agregó con un tono más duro. Señor Héctor, deje esos jueguitos. Realmente queremos ayudarlo. Un poco más lejos, cerca de los autos, Fonte decía algo, pero no distinguía las palabras. La sangre latía en mis oídos. ¿Y ahora?, susurré. David miró brevemente hacia mí, luego hacia el reloj, luego hacia la puerta del granero. Ahora Héctor, dijo suavemente, deberá hacer algo que tal vez nunca hizo en su vida. Huir de su propio nieto para salvarlo de la prisión y salvarse usted de la tumba. Enterró la pequeña linterna en mi mano, sacó su arma. El rosal. Voy a distraerlos. Usted cava lo que esté ahí, tómelo y corra hacia el camino. ¿Entendido? Afuera se escuchó nuevamente la voz tensa de Miguel. Papá, por favor, no nos obligues a hacer lo que no queremos. Y yo estaba ahí en la penumbra del viejo granero con una linterna en la mano y la nota de Rodrigo en el bolsillo, entendiendo que ahora debería elegir en quién creer, en la voz del teléfono, en el agente federal y en el hijo muerto, o en mi propio nieto que hablaba de repente con un tono que congelaba mis dedos. A las 11:59, David dijo, decida Héctor, o cree en mí, en Elena y en su hijo, o en Miguel, Sofía y Fonte. No habrá segunda oportunidad. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Qué debo hacer? La puerta trasera del granero. ¿La conoce? Por supuesto. Perfecto. Salga por ahí, corra hacia las rosas de su madre. Cabe cerca de ese rosal. Tome lo que encuentre y huya. No hacia la casa ni hacia el portón, sino hacia el camino. Salga por el viejo camino de tierra y detenga cualquier auto. Pida ayuda. ¿Y usted? Voy a intentar retenerlos aquí, respondió bruscamente. Después de todo, estoy en servicio. Del otro lado de la pared se escuchaban pasos y el golpe de portezuela de auto. La voz de Miguel resonó más cerca. Papá, ¿qué circo es este? Sal de ahí. Sofía agregó con tono de médico jefe. Señor Héctor, estamos preocupados. Vamos sin histeria. Respiré profundamente, apreté la linterna. Está bien, dije. Voy a intentar confiar en quienes al menos no quieren meterme en un asilo. David asintió ligeramente la cabeza. Se enderezó como si estuviera a punto de ser inspeccionado por el jefe. En cuanto salga, no mire atrás, dijo. Y por el amor de Dios, si escucha disparos, siga corriendo. Me empujó hacia la puerta trasera, mientras él se giraba hacia la principal.
Escuché cuando salió al pasillo principal, cómo la puerta del granero se abrió y su voz resonó fuerte y firme. Policía Nacional, nadie se mueve. Pero ya no podía verlos. Me deslicé por la puerta trasera y corrí hacia la casa. La noche me abrazó inmediatamente. Frío, humedad, el vapor de la respiración. La linterna saltaba en mi mano. El rayo de luz golpeaba el pasto mojado, el camino, las cercas del rosal. Detrás ya venían gritos, maldiciones, pasos pesados. Lo que pasaba entre David, Miguel, Sofía y Fonte, no sabía y no podía saber en ese instante. Llegué al pequeño portón del rosal. Mis dedos estaban helados, el pestillo no cedía. Parecía oxidarse en una sola noche. Ándale, ándale, susurré y jalé fuerte. El portón finalmente cedió. Caí de rodillas frente al rosal de mi madre. Ese que Rodrigo y yo habíamos plantado hace tantos años. La tierra estaba dura, pero la capa superficial todavía podía romperse con las manos. Comencé a cavar con mis uñas, con los nudillos, con toda la palma de la mano. La tierra se desmoronaba, entraba bajo las uñas, mis manos estaban agrietadas, detrás escuché pasos rápidos sobre la grava. La voz de Miguel: «Papá, ¿qué haces?». No miré atrás. Solo cavé con más furia. Mis dedos de repente golpearon algo duro, de plástico. Palpé los bordes y arranqué de la tierra una pequeña caja de plástico envuelta en plástico para alimentos. En ese momento Miguel ya llegaba cerca, respirando entrecortado. «Papá, detente». Apreté la caja contra mi pecho, me levanté y corrí. No hacia la casa, sino hacia el bosque. «Héctor», Sofía ya gritaba desde algún lado. «Se complica las cosas usted mismo». Detrás golpeaban varios pares de piernas, ramas me pegaban en la cara, la chamarra se enganchaba en ramita, el corazón ya estaba en mi garganta. Conocía este bosque desde la infancia. Los senderos, los barrancos, el viejo camino de tierra que pasaba por el límite del terreno. En la oscuridad, todo parecía extraño. Pero mis piernas me llevaban donde Rodrigo y yo recogíamos ciruelas antes. Detrás brillaban linternas, los rayos cortaban los troncos, iluminando a veces un árbol, a veces un arbusto. «Papá, detente», gritaba Miguel. «Solo queremos hablar». Solo apretaba la caja contra mí y pensaba en cómo se parecía ahora. No a mi nieto, sino a alguien de quien se huye en un callejón oscuro. Salí al camino de tierra casi de repente, un paso, dos, y ahí bajo mis pies ya no era tierra suave sino el sendero batido, brillando de humedad. Y ahí, como en el cine, excepto que no era espectador. A unos 20 metros había un auto, faros encendidos, motor en marcha, puertas del pasajero abiertas. «Suba», gritó una voz femenina. Al volante estaba la misma mujer del café, Elena. No reflexioné, corrí hacia el auto, entré con la caja en las manos. Elena pisó el acelerador antes de que yo cerrara la puerta. Por la ventanilla trasera pude ver a Miguel y Sofía. Habían salido al camino cegados por los faros, paralizados por un segundo. Luego comenzaron a hacer señas, a gritar algo, pero el auto ya nos llevaba lejos. La carta de Rodrigo y el plan final. Elena manejaba en silencio por el camino nocturno, mirando fijamente adelante. Su rostro estaba pálido, rígido, con profundas ojeras. Unos 10 minutos después, cuando mi respiración se calmó un poco, preguntó brevemente: «¿Tiene la caja?». «Sí», la apreté más fuerte. «Bien, entonces tenemos una oportunidad». Me tendió un teléfono. En la pantalla, una aplicación de mensajería abierta, una conversación. «Mire», dijo Elena. Arriba el nombre, Miguel. Abajo, un mensaje de un número desconocido. Tienen 24 horas para entregar los documentos y convencer a su abuelo de vender el rancho. Si no lo logran, borramos todos los rastros. Eso lo incluye a él, los federales y quien sepa del sistema. Elijan, familia o prisión. El mensaje tenía fecha de hace 2 minutos. «Ve», dijo Elena suavemente. Pensaba que estaba entre sus manos.
¿Quiénes son ellos?, pregunté. Ahora lo importante es quitarles su ventaja. Llegamos a un motel de carretera a unos 40 kilómetros de mi casa. Un lugar ordinario. Letrero despintado. Luz amarilla en las ventanas. Cortinas arrugadas. Pagando en efectivo, nadie hace preguntas, dijo Elena. Tomamos una habitación en el tercer piso. La habitación era pequeña. 2 camas, una mesa, una televisión vieja. Elena puso la caja en el piso en medio del cuarto. Nos sentamos al lado. Nos quedamos un momento solo mirándola. Antes de abrir, dijo ella de repente, debe entender en qué se está metiendo. Ya estoy metido, respondí exhausto. Desde el día que la camioneta de Rodrigo cayó al cenote, asintió ligeramente. Lo diré de todos modos. En cuanto veamos lo que está escondido ahí, no habrá vuelta atrás. Por estos papeles ya mataron a una persona. Por ellos no se detendrán ante el resto. Rodrigo ya fue asesinado, dije. Si le doy la espalda ahora, significará que viví 40 años para nada con este hombre. No respondió. Solo sacó una navaja de su bolsa. De un movimiento cortó el plástico grueso y abrió la tapa. Adentro había 3 cosas: una pequeña memoria USB, una pequeña libreta de cuero gastada y un sobre con mi nombre, Héctor, en la escritura de Rodrigo. Mi garganta se bloqueó. Tomé el sobre con cuidado, como si fuera de cristal. Le dejaré un momento, dijo Elena, ya abriendo la laptop y conectando la memoria USB. Me senté al borde de la cama. Abrí el sobre y desdoblé las hojas. Mi querido padre, si lee esta carta, significa que ya no estoy, y que fue lo suficientemente terco y valiente para encontrar lo que escondí. Perdóneme, perdone los secretos, el silencio, no haberle dicho todo en vida. Siempre vivimos honestamente uno con otro, y el hecho de que rompí esa regla todavía me duele en el alma. Hace 1 año y medio me di cuenta de que nuestro nieto hace algo que un padre normal ni siquiera quiere imaginar. Realmente quise equivocarme. Me convencí de que estaba en un error, pero los hechos eran demasiado claros. Usaba nuestra tierra, nuestro rancho, esa cueva que tal vez nunca conoció, como depósito para droga. La mercancía pasaba por ahí. Por eso recibía mucho dinero. Cuando entendí todo, primero hablé con él. Miguel lloró. Juró que se había endeudado, que no veía otra salida, que todo eso terminaría pronto. Pidió tiempo para arreglarlo. Le creí porque es mi hijo, porque lo criamos para ser honesto y pensamos que lo era. Le di 2 meses. Durante ese tiempo hubo 2 accidentes. Primero, los frenos de mi camioneta fallaron de repente en una bajada. Si hubiera salido con ella ese día y no con su auto, usted leería esta carta hoy como viudo. Luego intentaron asaltar la casa cuando estaba en casa de Ross. Llegué antes de lo previsto y sorprendí no a ladrones, sino a personas revisando mi oficina minuciosamente, dejando el resto casi intacto. Entonces entendí que Miguel no iba a detenerse, o para ser más exacto, que alguien ya lo llevaba de la mano. Fui a la policía local, ahí me escucharon atentamente. Asintieron, prometieron verificar, y unos días después me sugirieron amablemente que no me metiera en lo que no me importaba. Entendí que había implicación de gente grande, no solo muchachos cargando cajas en el bosque. Me aconsejaron contactar a los federales, Elena y David. Dudé mucho, pero no había otro camino. Comenzamos a reunir pruebas. Salía de noche, vigilar autos, grabar conversaciones, fotografiar personas con quienes Miguel y Sofía se reunían. Rastreamos la red hasta gente de la que es mejor que nunca escuche hablar. En esta memoria USB está casi todo: movimientos financieros, grabaciones de llamadas, mensajes, fotos de la cueva, placas, rostros, nombres. Es suficiente para meter a nuestro nieto en prisión por mucho tiempo. Pero quiero que sepa, no es el único culpable. Si Miguel es la debilidad, Sofía es el cálculo frío. Fue ella quien hizo el contacto con quienes están detrás de este sistema. Son sus conexiones, sus clientes. Su despacho defiende a personas para quienes la ley es solo papel. Tienen gente en la policía y arriba,
Por eso no confío en nadie localmente y tal vez ni en todos los de arriba. En la libreta están mis notas día a día, cómo descubrí lo que pasaba, qué hice, dónde fui, a quién vi. También está el mapa detallado de la cueva y todos los pasajes que encontré. Ahora la decisión es suya. Sé que le romperá el corazón. Sé cuánto ama a nuestro nieto. Sé cómo siempre encontró excusas para todas esas debilidades. Pero le pido una cosa. Esta vez, no se sacrifique por él. Nuestro muchacho creció y hace sus propias decisiones desde hace tiempo. Su decisión fue traicionar a la familia, la memoria de mi abuelo, de su madre, y todo lo que construimos aquí durante 40 años. No tiene que morir por esos errores. Si Elena y David están cerca, confíe en ellos. Se arriesgan como nuestros padres se arriesgaban antes. Lo amo. Lo amé todos estos años y lo amaré hasta su último respiro. Me duele no poder envejecer a su lado, ver crecer a nuestros nietos, finalmente hacer ese viaje a Irlanda con el que tanto soñaba. Pero creo en usted. Siempre decía que era débil. No es cierto. De todos nosotros, usted es el más fuerte. Solo que rara vez creyó en sí mismo. Por favor, sobreviva. Por favor, viva no solo por mis recuerdos, sino por usted mismo, su Rodrigo, PD. En la misma memoria USB están los papeles del fondo que logré formalizar a través de un abogado en Guadalajara. Hay suficiente dinero para que pueda conservar el rancho o irse y vivir tranquilo. Haga lo que quiera. Solo recuerde, ahora no le debe nada a nadie, ni a Miguel, ni a Sofía, ni a su deuda. Terminé de leer y me di cuenta de que las lágrimas corrían solas, borrando las palabras. Elena me tendió silenciosamente un pañuelo. Sabía, susurré, sabía que Miguel lo traicionaría. Sabía que en la policía había vendido. Sabía que intentarían sacarme del camino también, y sin embargo siguió adelante porque era lo correcto. Porque contaba con usted, dijo Elena suavemente, mirando la pantalla de la computadora. Pensaba que si algo le pasaba, usted llegaría hasta el final. Volteó la laptop hacia mí. En la pantalla había carpetas, documentos, tablas. Héctor, dijo, lo que reunió no es solo prueba, es un golpe contra gente muy seria. Y lo saben. Hizo clic en un archivo. Aparecieron fotos, rostros, placas, escenas de la cueva, esquemas de transferencia. Por eso ya mataron a su hijo, agregó Elena. Van a intentar recuperar esto a cualquier precio. Apreté la carta de Rodrigo en mis manos, sintiendo que en lugar del vacío, otra cosa surgía adentro, pesado, sólido. El miedo no desapareció, pero sobre él se depositó una capa de enojo y una decisión silenciosa y terca. Si esta vida me tocó, dije, no la voy a entregar tan fácilmente. Elena miró la pantalla, el reloj en la esquina, y de repente palideció aún más. Excepto que para una persona el tiempo ya terminó, dijo suavemente. Y si no hacemos nada, él pagará primero. Me miró. David. No, comencé. Apreté la carta de Rodrigo tan fuerte que el papel se arrugó. ¿De quién habla? Su teléfono sobre la mesa vibró. Miró la pantalla, soltó un suspiro brusco. Es David, puso el altavoz. Elena. Su voz estaba tensa y exhausta. Estoy en la comisaría con Fonte, oficialmente para dar aclaraciones, extraoficialmente hasta la primera oportunidad que tengan. ¿Está bien?, preguntó ella rápidamente. Relativamente. Rió secamente. Me quebraron el brazo, me dieron algunos golpes en las costillas, pero estoy vivo. Lo importante, escuche bien, el tiempo es corto. Tosió y continuó. Miguel y Sofía no están en la cima. Detrás de ellos hay un hombre llamado Víctor Halcón. Es su sistema. Es él quien manda. No tiene intención de esperar. Sentí todo congelarse por dentro. ¿Cómo que no tiene intención de esperar?, pregunté. Significa que esas 24 horas son una fachada, dijo David. Esta misma noche van a ir por Rosa. Piensa que pudo haberle enviado documentos o que va a huir allá. Tienen su dirección, tienen contactos en Guadalajara también. Si no encuentran nada ahí, no terminó, pero yo ya había entendido. Van a ir por Rosa, susurré.
Si no los detenemos, sí, respondió. Me lo dijeron claramente. Mientras no entregue los documentos y acepte vender el rancho, la presión solo aumentará. Vamos a esconder a Rosa, dijo Elena rápidamente. Haré el contacto ahora. Pueden esconder lo que quieran, interrumpió David. Pero mientras Halcón tenga la cueva, la mercancía y su gente en los órganos, siempre estará un paso adelante. O rompemos todo el sistema o pasamos la vida huyendo. Agregó. Elena, no me van a dejar salir de aquí hasta obtener lo que quieren. Piensen rápido. La llamada cortó. Nos quedamos en silencio en esa habitación de motel barata. Yo con la carta de Rodrigo, Elena con el teléfono que acababa de transmitir la voz de un hombre con el brazo quebrado. Y en algún lugar mi cuñada Rosa ni siquiera imaginaba lo que venía. Debemos avisarle urgentemente, comenzó Elena. Enviar a alguien allá, sacarla, llevarla a algún lugar seguro. Y después, pregunté, escondemos a Rosa, él encuentra a alguien más. Presiona a David. Intenta ponerme bajo tutela o tirarme en un hoyo. Toma el rancho, sella la cueva. Elena apretó los labios. ¿Qué sugiere? Dejé la carta sobre la cama y tomé la libreta de Rodrigo. Hojeé hasta el medio donde había dibujado el mapa de los pasajes, bajo nuestro pastizal. Ahí toqué con el dedo. Túnel de emergencia. Ve la nota. Salida de servicio lleva a la vieja propiedad de los Medina. Elena se inclinó. ¿Dónde es eso? Más allá del bosque, respondí. Era la propiedad de los Medina. Ahora está abandonada. Solo quedan los cimientos y el granero. Si un grupo entra por ahí desde el lado del viejo camino, nadie ve desde la casa. Levanté la vista. Elena, ¿cuántas personas puede traer esta noche? Si llamo a una persona en la central en Ciudad de México en quien confío, pensó, pueden tener unas 6, máximo 8, pero es poco contra Halcón. No necesitamos pelear un ejército, dije. Necesitamos tomar por sorpresa a quienes vendrán a mi casa para chantajearme y amenazarme. Miguel, Sofía Fonte y algunos hombres mañana. El resto, su gente los toma por la red. Me miró fijamente, evaluando si iba a entrar en histeria. Entiende el riesgo. Rosa, yo, el rancho, la memoria de Rodrigo. Todo. Asentí, pero creo que ya arriesgamos todo de todos modos. No quiero pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Elena soltó una maldición. Está bien, dijo. Entonces así será. Voy a llamar a Ciudad de México. Usted prepárese para hacer el papel de la persona mayor sumisa que aceptó devolver los papeles. Fue a la ventana a marcar. Solo escuché fragmentos. No confío en los locales. Sí, fuga mínima. 8 hombres. Entrada por la vieja propiedad. Graben todas las conversaciones. El audio está con él. Sí, asumo la responsabilidad. 10 minutos después, regresó. En 2 horas su grupo estará en el viejo camino cerca de los Medina. Dijo, voy a encontrarlos. Llevarlos por el pasaje de la cueva, posicionar hombres alrededor de la casa, en el granero y en la salida. ¿Y yo? Usted regresa a casa, respondió. De manera que sepan que está ahí solo. Miró la memoria Voy a enviar una copia encriptada ahora a Ciudad de México. El original se queda con nosotros. Dirá que todo ya está con los federales. Y siendo honesta, será casi verdad. Hice una sonrisa amarga. Si alguien me hubiera dicho hace un año que a mis 68 años estaría en una operación así, habría dicho que la persona se volvió loca. La gente como usted a menudo es subestimada, respondió Elena con calma. Y esa es nuestra mayor ventaja. Regresé a casa hacia el amanecer. El camino parecía diferente, como si en un día hubiera envejecido 10 años al mismo tiempo que ella. Elena y yo nos separamos antes. Ella fue hacia la propiedad abandonada. Estacioné el auto en el patio como siempre. No vi autos extraños, pero eso no significaba nada. La gente de Halcón no es tan tonta para exponerse. Adentro de la casa solo la luz de la cocina estaba encendida. Entré, me quité la chamarra. Me quedé un minuto en el pasillo escuchando mi propia respiración. Luego fui a la cocina. Ya estaban esperando. En la mesa estaba sentado Miguel,
codos apoyados, manos entrelazadas, cabeza baja. Cuando entré levantó la vista y vi no solo a mi nieto, sino a un hombre que perdía pie. Papá, apenas pudo hablar. Gracias a Dios que estás vivo. Cerca de la ventana estaba Sofía, impecable, como si fuera una audiencia importante. Traje sastre, cabello perfecto, celular en mano. No sonreía, solo observaba atento. Recostado en el refrigerador, Fonte. Manos en los bolsillos pareciendo relajado, pero los ojos recorrían todo, evaluando. A su lado, dos tipos que nunca había visto. Rostros de piedra. «Buenas noches, papá», dijo uno con una pequeña sonrisa. «Bonito paseo». Sentí algo hervir adentro, pero me obligué a hablar con calma. «Buenas noches, ahora averigüemos qué hacen en mi casa de noche». «Papá», Miguel comenzó precipitadamente. «Es simple, nosotros». «Miguel, silencio», interrumpió Sofía, voz firme, ligeramente cansada. «Señor Héctor, tenemos un objetivo común». «¿De verdad?» Apoyé mi mano en el respaldo de la silla. «¿Cuál?» «Hacer que llegue a la vejez tranquilo, sin una pizca de preocupación», dijo. «Parece no entender totalmente en qué lío lo metió Rodrigo con sus contactos». «¿Me van a decir en qué estaba metido?», pregunté. «Tengo curiosidad. Su hijo se metió con gente muy mala», intervino Fonte. «Entró donde un simple ranchero no debería entrar. Intentamos cerrar todo como accidente para no tocar a la familia. Y ahora parece querer repetir esos errores». Lo miré directamente y pensé, «Acabas de recibir una buena suma por ese cierre». Tensó la mejilla pero no dijo nada. Sofía dio un paso hacia la mesa. «No andemos con rodeos», dijo. «Necesitamos los papeles que Rodrigo escondió. La memoria USB, las grabaciones, todo lo que hay. A cambio, le damos la vida, la paz y una buena casa en la ciudad. Ah, el terreno. El terreno pasará a personas que lo usarán de manera más racional», respondió con calma. «O sea, a Desarrollos Versante y sus camaradas», aclaré. En los ojos de uno de los desconocidos brilló algo alerta. «¿Cómo sabe ese nombre?», preguntó. «Sé muchas cosas», respondí. «Sé que mi hijo colaboraba con la Policía Nacional. Sé que su camioneta fue tirada al cenote. Sé que alguien en seguridad pública local vendió su alma». Miré a Fonte. «Y sospecho fuertemente que ese alguien está recostado en mi refrigerador en este momento». «Delira», dijo fríamente. «Necesita una evaluación psiquiátrica. Es lo que planeaban para mí», asentí. «Tutela, asilo, un accidente cerca del pozo, todo dentro de la legalidad. Señor Héctor». La voz de Sofía subió de tono. «Nos impide ayudarlo». «No», dije. «Les impido terminar lo que empezaron con Rodrigo». Hubo un silencio pesado en la habitación. Uno de los corpulentos se despegó de la pared y dio algunos pasos hacia mí. «Suficiente charla», gruñó. «¿Dónde están los documentos?». Lentamente saqué mi celular ordinario del bolsillo y lo puse sobre la mesa sin soltarlo. «¿Ven esto?», pregunté. «Graba desde que entré. Y todo lo que dijeron aquí ya no es solo entre nosotros». «¿Y qué?», resopló Fonte con irritación. «Que me gustan los papeles y las grabaciones. Como a Rodrigo». Miré a Miguel. Esa conversación en la cocina hace 3 días cuando Sofía explicaba que habría que sacar al abuelo del camino, o todos irían a prisión, también está en lugar seguro. Tembló. «¿De dónde sacas esas historias?». «Suficiente», interrumpió el tipo cerca del refrigerador. «De cuentos sobre grabaciones y memorias USB. Si tuviera algo con los federales, ya lo sabríamos». «Ahí te equivocas», dije con calma. «La memoria USB ya está con personas que no responden a ti. Todo lo que intentaste esconder ya va camino a Ciudad de México». Era una media verdad, pero sonaba muy convincente. «Entonces ya no nos sirve», dijo uno de los invitados acercándose más. «Tóquenlo y van a prisión frente a cámaras». Resonó la voz familiar de Elena desde la puerta. Estaba en el marco de la cocina, pistola en mano, con una mirada que incluso a mí me dio escalofríos. «Policía Nacional», gritó. Todos, manos sobre la mesa, rostro hacia abajo.
También hay gente afuera. Detrás de ella vi sombras en el pasillo. Fonte intentó alcanzar su arma. Uno de los corpulentos maldijo y llevó la mano a su bolsillo. Sofía palideció hasta que las ojeras se volvieron netas. Miguel se paralizó como un animal acorralado. Se volvió loco, siseó Fonte. No tiene orden judicial. En ese momento se escuchó un clic y la luz de la casa se apagó. Estaba en el plan. Elena había avisado. En cuanto llegáramos al límite, esa gente cortaría la electricidad. La cocina se sumergió en oscuridad total. Alguien golpeó una silla que cayó con estruendo. Alguien maldijo. Una puerta se azotó. Se escuchó un grito seco. Arma al piso. Nadie se mueve. Yo, como acordado, simplemente me tiré al piso, y tanteando el suelo, me arrastré hacia el pasillo, contando los pasos. 1, 2, 3, detrás, un disparo seco. Un gemido ahogado. Alguien cayó golpeando la mesa. 4, 5, 6. Agarraba el piso con los dedos, sintiendo migajas bajo las palmas, y solo pensaba en una cosa: alcanzar la puerta trasera. Mientras en esta casa se decidía quién era el amo, nosotros o quienes querían enterrar la verdad con nosotros. Justicia y redención. En el pasillo hacía tan oscuro que me arrastraba casi al tacto. Mis rodillas se deslizaban sobre el piso, mis manos agarraban todo lo que encontraban. Detrás hubo un estruendo. Alguien gritó: ¡alto! Se escuchó una maldición, otro grito. Conté hasta la puerta correcta. Encontré la manija helada. Jalé y caí en el porche trasero. La noche me golpeó en la cara. Frío, humedad, olor a tierra mojada. En el patio ya pasaba algo extraño. De la oscuridad del huerto y del bosque salían hombres con uniforme oscuro, con lámparas y armas. Los rayos cortaban las paredes, el granero, las ventanas. Me recosté en la pared de la casa, intentando quedarme en la sombra. Mi corazón latía como si alguien me diera golpes desde adentro. «Héctor», gritaron del otro lado. «Puede salir», terminó. Era Elena. Rodeé la casa y fui hacia el porche. La luz ya había vuelto. Alguien debió haber ido al cuadro eléctrico. La escena era casi irreal. Mi cocina. Por la puerta abierta se veía a Fonte tirado en el piso, boca abajo, esposado. A su lado, uno de los corpulentos también ya dominado. El segundo estaba contra la pared, bajo amenaza de arma, levantando lentamente las manos. Sofía estaba sentada en una silla, manos detrás de la espalda. En su rostro no había miedo, sino una furia helada. Intentaba todavía argumentar con el hombre uniformado. Excedieron sus poderes. Mi abogado. Su abogado tendrá que esperar, respondía secamente el tipo con el brazalete de Policía Nacional. Y Miguel. Miguel estaba sentado en el sofá de la sala, manos levantadas, dedos temblando, el rostro gris como una sábana, ojos rojos. Me quedé ahí en el umbral, mirando todo eso, entendiendo que en la cocina de mi rancho se desarrollaba al mismo tiempo el final de una larga historia y el inicio de otra. Elena se acercó, tocó ligeramente mi codo. «David está vivo», dijo suavemente. «En el hospital, brazo enyesado, algunas costillas rotas, pero se recuperará, gracias a Dios. Cuidado», agregó. «Pueden intentar apelar al sentimentalismo». Ya lo sabía. Me acerqué a la sala. 2 federales se apartaron un poco, dejándome pasar. Miguel levantó la mirada. En él, todo junto: miedo, culpa, una esperanza infantil. «Papá», su voz casi falló. «Papá, ¿realmente viniste?» «Vine», dije con calma. Nos quedamos en silencio. «No espero que me perdones», tragó saliva, mirando a Elena, a los hombres armados, luego a mí. Juro que no quería que Rodrigo, pero no lo impediste», completé. Apretó los puños, las uñas hundiéndose en las palmas. «Me endeudé», comenzó a hablar rápido, tropezando. Sofía dijo que había una forma de resolverlo todo. Dar una mano con el terreno, dejar pasar a la gente por la cueva. Juró que sería por poco tiempo, que era solo logística, que nadie se haría daño. Sacudió la cabeza, y luego todo se descarriló.
Ya no era solo dinero. Aparecieron personas. Papá, entendí que no había vuelta atrás, que si salía nos tragarían, y en lugar de buscar a tu padre y a tu abuelo, fuiste a buscar a esas personas. Dije, busqué a Rodrigo. Se exaltó. Le conté todo. Dijo que iba a entregarme, que no iba a cubrir nada. Dijo que yo había hecho mi elección. Por un segundo hubo rencor en su voz, como un adolescente. Y Sofía dijo, continuó bajo, que entonces iríamos a prisión los dos, que esa gente tenía contactos arriba, que si Rodrigo comenzaba a escarbar, eliminarían a todos, primero a él, luego a ti, luego a mí. Cerró los ojos. No di la orden de matarlo, suspiró, pero tampoco lo impedí, ¿entiendes? Hice como que no veía hacia dónde iba. Me quedé mirándolo, sintiendo que algo en mí se rompía definitivamente. Siempre te gustaron las soluciones prácticas, susurré. Aunque alguien más pagara por ellas, sollozó. Papá, voy a estar en prisión. Lo sé, voy a firmar todo. Solo dime que algún día podrás perdonarme. Pensé por un segundo. No para hacer un show, sino realmente. Vinieron imágenes. Él pequeño con un tractor de madera en el patio, adolescente con mochila, adulto riendo en nuestras bodas de plata, y al mismo instante, la camioneta en el cenote, el ataúd vacío, la carta de Rodrigo donde decía claramente que intentaron sacarme del camino. Miguel, dije finalmente, hoy no puedo prometerte eso. Se congeló como si lo hubiera golpeado, pero puedo decirte otra cosa, continué. Tu padre, aunque sabiendo que lo traicionaste, todavía te dejó una oportunidad, no una excusa ni una cubierta. Una oportunidad. Si dices la verdad, si ayudas a meter a todos estos en prisión, todavía tendrás un pedazo de vida para vivir diferente. Suspiré. Perdonar, no sé, tal vez algún día, tal vez nunca, pero la oportunidad de ser otro tú, todavía la tienes. Si la aprovechas, es tu decisión. Bajó la cabeza. Voy a intentar, susurró. Es todo lo que espero de ti, dije. Me di vuelta hacia la puerta. Papá, espera. Pero ya había salido de la sala. Elena me esperaba en el porche. La noche había vuelto fría, pero no tan sofocante. En el patio caminaban hombres, alguien verificaba listas. Las radios crepitaban. Sobre la grava pasaban camionetas negras con rejas. David mandó decir que está orgulloso de usted, dijo, y que Rodrigo también lo estaría. Rodrigo estaría destrozado, respondí suavemente. Pero sí, creo que estaría contento de que todo esto finalmente terminó. Asintió, lo importante es que está vivo. El rancho no cayó en sus manos. La cueva será examinada y sellada. Halcón y su gente no se escaparán. Vi llevar a Fonte. Sin pausa, sin drama. Solo un hombre esposado que de repente ya no tenía a nadie que lo cubriera. Sofía, toda impecable, caminando hacia el auto sin perder su postura. Incluso ahora, siseando algo a su abogado por el celular. Vi llevar a los otros dos en silencio, ojos bajos, y vi a Miguel, con la chamarra que yo mismo le había comprado, ser puesto en el auto de la Policía Nacional. Miró una vez atrás, buscándome con los ojos. No me acerqué. Solo me quedé en el porche mirando la puerta cerrarse detrás de él. 3 meses después. El invierno hizo su papel. El campo se cubrió de escarcha. La casa crujía con el frío, pero respirar ya era más ligero, no por el tiempo, sino porque lo peor había pasado. Ese día estaba cerca del pastizal norte, en el lugar exacto donde estaba la entrada de la cueva. Ahora todo estaba removido, cerca temporal, máquinas, hombres con casco y chalecos terminando algunos trabajos. David se acercó, protegiendo con su mano el hombro todavía no totalmente recuperado. El brazo ya había soldado, pero todavía lo cuidaba. Terminó, Héctor, dijo. Es el último día. Mañana van a poner concreto en la entrada definitivamente y cubrir con tierra. Gracias a Dios, respondí. No quiero a nadie más almacenando nada bajo mi terreno. Sonrió. Con esa cueva reunimos material para que los tribunales trabajen durante años.
Según los últimos datos, el juicio de Halcón ya cuenta más de 40 implicados, 3 estados, varias capitales, y Fonte confesó la corrupción. Negociando su pena, asintió. Pero difícilmente atrapé menos de 10 años, y ese es solo el primer cargo. Nos quedamos en silencio. Los trabajadores sellaban la entrada, las máquinas rugían, nivelando la tierra. Pensé que en primavera debería plantar algo vivo ahí, hierbas, flores, para que en lugar del hoyo por donde pasaba el veneno, hubiera algo normal. Cuando regresé a casa, en la mesa de la cocina ya había una pila de cartas. Rosa revolvía algo en una olla grande, su famoso guisado de res que olía a hogar, no a operación policial. Rosa se había mudado aquí casi justo después de los eventos. Dijo que necesitaba cambiar de aire, pero sabíamos que simplemente no quería que me quedara solo en estas paredes. Llegó el correo, señaló los sobres. Parece que hay algo oficial. Sequé mis manos, me senté y comencé a abrir. El sobre de arriba venía de Elena. Una nota corta diciendo que habían sido condecorados, algunos transferidos, con un PD. Rodrigo estaría contento. El segundo venía de una asociación cultural local. Querían escribir sobre nuestro rancho como una granja familiar tradicional. Pedían permiso para venir a fotografiar en primavera. Sonreí. Hace un año nadie sabía nada de nosotros, excepto los vecinos y el fisco. El tercero era grueso con el sello de la fiscalía. Sentí un nudo en el pecho. Los sobres así rara vez traen algo bueno para el alma. Abrí, saqué una pila de papel. Todo estaba en tono profesional. Artículos, referencia a leyes, declarado en lenguaje jurídico. Se explicaba que el ciudadano Miguel Ramírez había firmado el acuerdo de culpabilidad, confesaba parte de las acusaciones, daba testimonios contra otros implicados, incluyendo a Sofía y al propio Halcón. A cambio, la fiscalía aceptaba pedir una pena menor de 20 y tantos años a 12, con posibilidad de progresión de régimen en unos 8 años. Con los papeles había una nota pequeña de su abogado, escrita a mano. Estimado Héctor, su nieto me pidió que le dijera que no espera ni carta, ni visita ni perdón, pero que quiere que sepa que reconoce cada día lo que hizo y lamenta profundamente el dolor causado. Decida usted cómo vivir con eso, cordialmente. Releí las hojas, las guardé y me quedé con el sobre en las manos como si estuviera caliente. ¿Y entonces? Preguntó Rosa prudentemente. ¿Qué dicen? Dicen que Miguel aceptó hablar. Respondí. Va a atrapar menos tiempo si no cambia de opinión. ¿Te sientes más ligero? Pensé bien. No sé, confesé. Rosa esperó. Luego preguntó lo que yo mismo temía pensar. ¿Vas a visitarlo? Miré el sobre, la ventana donde veía el pastizal y el bosque donde había huido con esa caja azul. Y entendí que la respuesta ya estaba en mí. Pero decirla en voz alta era como firmar una nueva fase de vida. Respiré profundamente y le dije a Rosa, no ahora. Asintió sin presionar. Tal vez algún día, agregué bajo. Si encuentro la fuerza en mí. Solo encontré la fuerza en mayo. Era un día cálido, camino seco. Manejé hasta la prisión durante 3 horas, pensando todo el tiempo en dar vuelta. En la sala de visitas me llevaron según las normas. Detector de metales, documentos registrados. Me senté en la mesa. Puse las manos adelante para no mostrar que temblaban. Cuando trajeron a Miguel, no lo reconocí al principio. Delgado, abatido, cabello canoso, arrugas nuevas. Mi muchacho de 42 años se había transformado en un hombre al que la vida alcanzó de manera brusca y dura. Papá, sonrió torcido. ¿Realmente viniste? Vine, dije. Nos quedamos en silencio. No espero que me perdones, suspiró. Ni siquiera lo pido. Entiendo que tal vez no se perdona algo así. Juntó las manos. Solo quería que supieras. Pienso cada día en lo que hice. En Rodrigo, en ti, en cómo todo pudo ser diferente si hubiera abierto la boca en ese momento en lugar de meter la cabeza en la arena. Y sabes, dije lentamente, el sentimiento de culpa en tu caso es algo muy correcto. Parpadeó pero no discutió.
La prisión no es el peor castigo, continué. Lo peor es vivir sabiendo que tu padre murió, no en vano, sino porque no dijiste alto en el momento correcto. Entiendo eso, susurró. Pues vive con eso, asentí, y trabaja. No para mí, no para la reducción de pena, sino para que el resto de tu vida sea mínimamente digno después de lo que ya hiciste. Nos quedamos todavía ahí un momento. Él me contó que había aceptado testificar, que escribía cartas al psicólogo, que intentaba mantenerse lejos de problemas de la prisión. Escuchándolo, solo pensaba en una cosa: qué extraño hablar de esto no en la cocina o en el campo, sino en un lugar con barrotes y un guardia. ¿Algún día me perdonarás?, preguntó finalmente. No hice el papel del abuelo gentil. No lo sé, Miguel, respondí honestamente. Tal vez en años, tal vez nunca. Tragó saliva. Pero ¿sabes qué puedo darte?, agregué. Esperanza. Levantó la vista. Si realmente trabajas en ti mismo, si realmente dices la verdad y no te escondes detrás de nadie, todavía tendrás la oportunidad de salir y vivir el resto de tu vida diferente. Y si en muchos años todavía quieres, podemos intentar hablar como personas y no como acusado y víctima. Voy a hacer esfuerzos, dijo bajo. Es lo único que espero de ti, dije, y me levanté. Salí primero. Lloré la mitad del camino de regreso, pero no miré atrás. Un año después, la primavera ese año llegó vibrante. Rosa y yo decidimos que no venderíamos el rancho. Al contrario, contratamos a una pareja joven. Diego y Olivia, recién casados, llenos de ideas de agricultura orgánica, productos artesanales y otras modas de las que no entendía la mitad de las palabras, pero veía que los jóvenes trabajaban con las manos y no le tenían miedo al lodo. Los instalamos en la casita cerca del pastizal norte donde vivían los padres de Rodrigo. La casa estaba vacía. Diego y Olivia la renovaron durante el verano. Cambiaron ventanas, repararon el techo, separaron 4 hectáreas para vegetales, pusieron gallinas, algunas cabras y una vaca dócil. En el camino hicimos un pequeño puesto. La gente empezó a venir por leche, huevos, hierbas. El rancho ya no era el mismo que en la época de Rodrigo, pero tampoco debía serlo. En la vida las cosas rara vez quedan como antes. Generalmente se vuelven nuevas. Rosa tomó la cocina y el papeleo. Yo, la organización y el contacto con la gente. Los jóvenes hacían lo que exigía fuerza y espalda ancha. A veces en la noche nos sentamos en el patio, tomamos café preparado en la estufa de leña, y parecía que estaba nuevamente en mi juventud, pero sin ilusión y con otro equipaje. En agosto finalmente usé el boleto para Irlanda. Rosa vino conmigo. Dijo que no iba a dejar a una persona mayor pasearse sola en el extranjero. Reí. Durante 3 semanas caminamos por las colinas verdes. Nos sentamos en cafés pequeños, escuchamos músicos, miramos el océano. En cada lugar bonito hablaba mentalmente con Rodrigo. Le contaba lo que veía, lo que sentía. ¿A dónde íbamos mañana? No hubo señal divina, voz del cielo ni nada así. Hubo el sentimiento humano ordinario. Se recuerda a quienes se aman no solo por el dolor sino por la alegría. Y tal vez eso sea la verdadera memoria. Al regresar a casa me sorprendí pensando que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de la palabra futuro. Sí, tengo un nieto en prisión, un hijo en la tierra, un montón de cicatrices adentro. Pero tengo una casa, un terreno, gente cerca de mí y el sentimiento de que todavía puedo hacer algo. Y no solo esperar a que terminen los días. Un año después de aquella caja azul, estaba en mi porche. El otoño volvió vibrante otra vez, hojas amarillas, aire fresco, olor a leña, todo parecido a ese día en el café. Excepto que ahora, en lugar del vacío adentro, había un sentimiento calmado, pesado, pero firme. El celular de Rodrigo estaba en el cajón, apagado. Su papel ya había cumplido su papel. Rosa salió al porche con 2 tazas de café y me tendió una. ¿En qué piensas?, preguntó. ¿En cuán extraños giros da la vida?, respondí.
Hace un año estaba seguro de que ya era el final y que solo me quedaba aguantar hasta que terminara. Y ahora miré el pastizal, el nuevo huerto, la casa donde los jóvenes se movían en la cocina, el humo de la chimenea. Ahora entiendo que aparentemente comenzó para mí una segunda vida. Más tarde que para otros, pero es mía. Rosa sonrió. Rodrigo estaría orgulloso. Rodrigo refunfuñaría que tardé demasiado en ir a Irlanda. Bromeé. Pero sí, creo que estaría orgulloso. Nos quedamos en silencio, cada uno en sus pensamientos. No me convertí en santo. No me convertí en el superabuelo que perdonó todo. Mi nieto está en prisión porque lo merecía. ¿Lo perdoné totalmente? No, pero aprendí a vivir sin convertir ese dolor en el centro de mi universo. La moraleja de toda esta historia, si queremos simplificar, es una sola. La verdad siempre termina por aparecer. La pregunta es solo de qué lado estarás cuando eso pase. Yo me quedé del lado donde es difícil, aterrador, pero desde donde después puedes mirarte al espejo. A mis 69 años entendí de repente que no soy ese viejito frágil que necesita ser salvado de sí mismo. Soy una persona que encajó el golpe de los suyos y no se convirtió en un montón de amargura. Y tal vez eso sea lo más importante que Rodrigo me dio con su carta, su muerte y toda esta historia. El derecho a continuar con la cabeza en alto. Y ustedes, honestamente, ¿de qué lado estarían si tuvieran que elegir entre una persona querida y la verdad? Piénsenlo. Me encanta escuchar lo que la gente haría. Si esta historia los tocó, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo, darle like y decirme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estos relatos que espero los hacen reflexionar sobre la familia, la lealtad y el valor. Gracias por escucharme hasta el final.